Y ahora tenemos un gran trabajo para poder hacer. Tenemos que reactivar las cosas y es de lo más importante que vamos a hablar durante esta cumbre. Reactivar las cosas. Vamos a empezar de aquí a 5 minutos. Tenemos 3 eminentes oradores en esta primera mesa redonda que empezará de aquí a unos minutos, ¿de acuerdo? Esperemos que todo el mundo sepa que vamos a empezar puntuales. Please come on in. Sí, por favor, vayan pasando, entren. Please have a seat. Sí, acomódense, por favor. I want to have some fun. We all want to see somebody sit in these front rows. Come down to the front row, please. Vengan aquí a las primeras filas. Perfecto. Vengan aquí The ones in adelante. the front row always get the best grades. Porque siempre los que están en primeras filas siempre reciben las mejores notas de los profesores. A los profesores les encanta que estén sentados en las primeras filas. Yes, sir. Sí, Wonderful. muy bien. Estupendo. We'll be starting in just a few minutes. Vamos a empezar dentro de algunos minutos. It's going to be a great discussion. Va a ser un debate muy interesante sobre la alimentación, sobre la comida. It's about food. Es sobre comida la primera You may mesa be able to redonda. tell that, I'm an American, but I've been here for 12 wonderful years. Yo he estado viviendo aquí durante 12 años, que sea americano, y todavía me encanta la experiencia de la comida nueva, desde la crema catalana a la paella, To so many, and if I have a a little algunos coffee, it's considered food, isn't it? cafés que algunos consideran que es comida o Tell me that's no. not part of the cultural Dígame experience que when you eso go somewhere. no forma parte de la experiencia cultural. Cuando uno hace un viaje, yo siempre he tenido más de 1.500 cafés en Barcelona. Quizá he visitado ya de los 1.500 unos 500. Todavía me quedan muchos por ir, pero la experiencia cultural de ir en un viaje es muy importante. So important. We can't forget that Es at all. importante, no se puede olvidar de ninguna manera. More minutes and we'll be starting. Sí, de aquí 2 minutos empezaremos. Yo creo que los oradores pueden, por favor, venir aquí al estrado. Okay. Let's give it one more minute. Vamos a dar un minuto más para que las personas puedan venir. ¿Alguien, por favor, podría ir abajo y decir a la gente que vamos a empezar? Hay un señor americano que está aquí hablando ya. Por favor, vengan. Well, first of all, I'd like to introduce En primer lugar, myself. me My name is gustaría, Stephen, soy Steven, and I'm going voy to a be the presentar master of y ceremonies voy a here ser in el maestro de Salón Dorado ceremonias en el today Salón Dorado, and tomorrow. hoy y And the mañana. wonderful thing is, Y una cosa que es maravillosa es, como he dicho, hemos vuelto, estamos otra vez aquí. Me gustaría saber cuántos de vosotros, levantando la mano, si es el primer evento desde hace 1 año y medio. Levanten la mano si es el primer evento desde hace 1 año y medio. be back, doesn't it? Pues es un placer y un gozo el poder estar aquí de vueltas. Vamos a ver qué voy a hacer. Yo me lo pensaba la semana pasada y estoy muy contento porque hoy vamos a hablar de turismo. Y es por eso lo que estoy aquí. Yo vine aquí de vacaciones y no me volví a marchar. Esa es la verdad. Y la verdad de la industria tiene un papel importantísimo para desarrollar y es la reactivación de la economía global y mundial. Y el sector que estamos enfocando es necesario que acelere los cambios para que se convierta en una industria más sostenible. Es algo indispensable. La sensibilización sobre la sostenibilidad es importantísima. Nuestra primera mesa redonda va a ser sobre la alimentación, la comida, algo maravilloso. La importancia de la comida cuando nosotros vamos de vacaciones, cuando nos vamos de turismo. Y vamos a hablar sobre la seguridad, la identidad cultural y la individualidad, como he mencionado, pues el caso de la paella. Dar una idea sobre comida exótica y poco habitual para poder experimentar. Y es algo importante para recordar los sitios que has visitado.
puedes decir cuando has visitado un sitio, sí, la playa está muy bien, pero la comida era extraordinaria. La comida y la bebida pueden recordar la última vez que se visitó, la última vacación o la experiencia de hacer turismo. Vamos a hablar, y el primer invitado va a hablar de este tema tan importante. En primer lugar, me gustaría enseñarles un vídeo de 6 minutos que el moderador Iván Colomer ha presentado. Así que vamos a ver el vídeo de 6 minutos antes de que empecemos nuestra mesa redonda. La humanidad, como sabemos, requiere un sistema de necesidades interrelacionados para asegurar el desarrollo y la diversidad. A pesar de que parezca obvio, es importante recordar que esta red es tener comida suficiente que tiene que estar producida de una forma sostenible para poder garantizar la comida para las generaciones futuras. Los productos sanos, saludables, para poder disfrutar del placer de la comida. Tenemos también saber que estos cultivos no solamente tienen que ver con la comida. Tienen que asegurar la sostenibilidad, implica pensar en todas las actividades humanas sin olvidar la perspectiva demográfica. Los estados y las organizaciones supranacionales saben cuál es la situación y invierten cada vez más tiempo y recursos para asegurar la sostenibilidad mundial. Las Naciones Unidas se ha centrado en 17 objetivos del milenario y aseguradas por los gobiernos locales y nacionales, a través de la sociedad, de las instituciones y por las agencias que participan a todos los niveles. Para contestar a esta pregunta trascendental, tenemos que tener en cuenta que el sistema mundial funciona con 4 ejes que tienen que estar equilibrados. La disponibilidad de productos, la economía, las políticas y las culturas. Cada uno de los temas de estos ejes están relacionados con los objetivos del milenio. Una es la alimentación, es la vida biológica. Otra es la educación, para el desarrollo intelectual, para que cada ser humano pueda ejercer estas facultades distintivas, exclusivas de su especie. Imaginar, pensar, crear, innovar. Esta es realmente nuestra esperanza. Y por eso yo quería hoy hablar del sistema alimentario. La alimentación como sistema, la alimentación no es un tema de producción y de consumo, no. Es un tema de una gran complejidad, con una gran cantidad de dimensiones. La dimensión social, la dimensión cultural, la dimensión ética, la dimensión política. Todo esto son las características que desde el primer momento la Fundación Triptolemos, creada hace unos años en Barcelona, precisamente con el fin de decir, ojo, que la educación es mucho más que una determinante de una serie de capacidades humanas y económicas con consecuencias varias. La alimentación es un sistema. El sistema alimentario es complejo. Tal como ha apuntado don Federico Mayor Zaragoza, en el sistema alimentario global intervienen multitud de variables. La disponibilidad de materias primas, el agua, la tierra, afecta el cambio climático, la producción alimentaria de alimentos, la transformación, la economía, las políticas agroalimentarias, la legislación y sus regulaciones, el comercio internacional, la cultura, la nutrición y dietas, pérdidas y desperdicios, la gastronomía, las tendencias, modas, aspectos emocionales,
todos ellos vinculados a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por Naciones Unidas, pero con una conexión de sistema en la que todas las variables están interrelacionadas. Tenemos un escenario de una población mundial creciente y unos recursos escasos. Se nos pide hacer más con menos. Fundación Triptólemos para el Desarrollo Agroalimentario enfoca su visión de sistema en base a que la ciencia y la tecnología son claves para afrontar estos retos de seguridad alimentaria en un entorno de sostenibilidad global. Hoy, el motor de la producción alimentaria y el suministro de alimentos en sus diferentes formas es la actividad empresarial responsable y sostenible. Fundación Triptólemos tiene el reto de contribuir con sus actividades a optimizar el sistema alimentario global sostenible y mejorar la confianza del ciudadano en el mismo. El siglo XXI es el siglo de las redes. Su original visión de sistema alimentario global le ha valido el reconocimiento de UNESCO a través de la Cátedra sobre Ciencia e Innovación para la Sostenibilidad Alimentaria, Producción Global de Alimentos y Seguridad con la UNED, y de la que participan todos sus miembros. Fundación Triptólemos coordina la cátedra desde su secretaría. Do we save the planet or save humanity? Si nosotros tenemos que salvar el planeta, pero también la parte humana del planeta. Maravilloso. Y ahora me gustaría presentar a la moderadora que hemos encontrado en el vídeo, presentar a nuestro panel. La directora es la directora ejecutiva de la Fundación Triptólemos. Señoras y señores, vamos a aplaudir a Yvonne Colomer. Muchas gracias por la presentación. Yo espero que encuentren los puntos que hemos presentado en este vídeo, puntos considerados interesantes. Muchas gracias a todos por participar en esta mesa redonda en presencia o a través de Internet, hablando de la confianza, la seguridad y la sostenibilidad, comida en el turismo. La organización de esta mesa redonda ha sido un desafío. El turismo ha sufrido un gran impacto debido al COVID-19 y ahora nosotros, con unas energías renovadas, entusiasmo y habiendo aprendido las lecciones, vamos a tratar de enfocar el problema de la complejidad del sistema global alimentario sostenible. Por eso nos acompañan al señor José Luis Bonet, presidente de INCIDE y las Cámaras de Comercio de España, Jordi Valls, director general de Mercabarna, Michel Fontefrancesco, profesor asociado de Antropología Cultural de la Universidad de Ciencias Gastronómicas de Italia. Y en línea vamos a tener de Suiza a la doctora María Neira, directora del Departamento de Política Públicas, Cambio Climático y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. De Grecia estará con nosotros el señor George Sainz, que es vicepresidente de la Cátedra de UNESCO en Conservación y Ecoturismo de Grecia. Y desde Argentina tenemos a Carmen María Ramos, directora de la Cátedra de UNESCO en Turismo Cultural. Me gustaría empezar la mesa redonda. Señor José Luis Bonet, señor. El turismo es una parte muy importante de la economía y una parte muy importante del sector alimentario. En este sentido, ¿cómo ve su futuro? Bueno, lo primero es que no voy a dar las gracias a la organización para invitarme, porque estaría dando las gracias a mí mismo. En todo caso, lo que sí puedo decir es que estoy feliz de que se esté realizando este panel, porque soy presidente además de Alimentaria, la gran feria alimentaria de Barcelona, y que va
a tener el acompañamiento el próximo año en el entorno alimentaria de una cumbre mundial sobre la alimentación y su futuro, como la que estamos viendo ahora con el turismo. Por cierto, que turismo y gastronomía, alimentación, gastronomía, es un binomio ganador. España es un ejemplo de esto, ¿no? Yo creo que se puede augurar, una vez que la recuperación ya está en marcha, un futuro positivo para el turismo y particularmente para el turismo gastronómico, porque se están mutuamente realimentando en una especie de círculo virtuoso, ¿no? Es decir, que en España ha habido una revolución de la gastronomía, que empezó con Arzac, siguió con Ferran Adrià, después los Roca, en fin, cocineros extraordinarios que han puesto al máximo nivel nuestra gastronomía. Estamos deslumbrados por tanta estrella Michelin como tienen, ¿no? Y incluso se dice, yo no sé si creérmelo tanto, pero sí, se dice que el 15% del turismo viene aquí por esto, ¿no? Yo diría que es el 100%, ¿no? Porque en España se come y se bebe muy bien y, en consecuencia, aquí encuentran la buena vida, ¿no? España es una potencia gastronómica, pero también por tanto, yo no puedo dejar de pensar que el futuro es positivo. Es más, una de las grandes dietas consideradas de las más saludables del mundo es la nuestra, ¿no? La dieta mediterránea, de todos los países del Mediterráneo. Por cierto, que ayer en el País, me parece que era, el diario El País, vi una crónica en relación con lo que parece una tensión dentro del gobierno de la nación, el gobierno español, entre el ministro de Agricultura y de Comercio. Esto venía a cuento de esta cosa de las Nutri-Score, es decir, que de manera voluntaria van a dejar que las empresas pongan el etiquetaje unos semáforos de masa verdes y amarillos y rojos. Y bueno, yo estoy en esta tensión a favor del ministro de Agricultura, Luis Planas, que ha salido al quite ante lo que parece ser que han sido movimientos de su colega de consejo, ¿no? Y lo que Luis Planas ha defendido es la dieta mediterránea, ¿no? Dice, oiga, cualquier cosa que realmente puede desnaturalizar los asuntos de tal manera que aleje los verdes de la dieta mediterránea, pues nosotros no lo vamos a apoyar, ¿no? Y yo estoy con él. Yo creo que no acabo de entender cómo, por ejemplo, se puede considerar que el aceite de otra naturaleza es igual que el aceite de oliva. Esto no lo entiendo, quizá es mi deformación como español partidario de la dieta mediterránea, ¿no? Pero en todo caso, este es un tema que no es baladí, porque muchas veces la burocracia irrumpe donde no debe. Y por tanto es un tema que hay que tomárselo con mucha calma, pensarlo muy bien, y cuando se tenga una cierta certeza de las cosas, entonces sí, hablar y poner semáforos y lo que sea. Pero antes de esto hay que ser con mucho cuidado, ¿no? Miren, la dieta mediterránea tiene una característica, que es que incluye, digamos, una serie de alimentos con cierta frugalidad, pero muy rica y además, digamos que va más allá y es un estilo de vida. Yo siempre he dicho que España, porque yo soy de aquí, pues puede enseñar al mundo lo que es la buena vida, ¿no? Y esto es la dieta mediterránea, y a mí no me van a sacar con facilidad de esta idea, ¿no? La propia UNESCO declaró a la dieta mediterránea Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, yo creo que con buen criterio, y en definitiva no solamente es un tema de lo que realmente se trata, que es de salud y bienestar, como dice un amigo mío, que no sé si está por aquí, o aquí en Serra, y este es el centro neurálgico del asunto, ¿no?
En este objetivo, desde luego, España cuenta con una agricultura y una industria agroalimentaria muy potente que es ganadora en el mundo. Es decir, por lo que he dicho antes y se va interrelacionando, ¿no? O sea, el binomio ganador de turismo, alimentación o gastronomía, si se quiere, y, por otro lado, la posibilidad que tenemos de futuro, porque en mi criterio estamos muy lejos de haber llegado a demasiado. Todavía no hemos ganado del todo, ¿no? Queda mucho. Y en este sentido, la pandemia pues nos viene al pelo, ¿no? No hay mal que por bien no venga. La pandemia ha sido un desastre, ha muerto gente que ha quedado fuera del juego, pero también tiene cosas buenas. Por ejemplo, el mundo cameral, que yo tengo el honor de presidir, ha aumentado el grado de cohesión de una manera muy importante, lo cual puede tener mucho interés para la próxima aplicación de fondos Next Generation. Pero otra cosa que ha hecho es meter en la cabeza de los empresarios de este país, yo diría más, yo diría de las personas de este país, incluso los políticos, una idea de transformación. Todo el mundo sabe que esto ha sido un antes y un después. Y a partir de este punto, todos tienen que hacer un ejercicio de superación, personas, empresas, país, para transformarse y afrontar el siglo XXI de una manera mejor de la que teníamos antes de la pandemia. Y las palancas nos las ha señalado Europa en parte, porque Europa ha hablado, y estoy totalmente de acuerdo, y el gobierno español está siguiendo esta línea, y ojalá se aplique bien, pues digitalización, sostenibilidad, sobre todo formación. Y hay que transformar la formación, Y lo que yo añadiría son dos cosas que no dice el plan europeo, pero que a España tienen el mismo nivel de interés, ¿no? Uno es la internacionalización, porque quizá otros países ya la tienen hecha. España está en el recorrido, pero ni mucho menos ha logrado el culminarlo, ¿no? Y por otro lado, el emprendimiento. Porque yo no me canso de repetir que está muy bien lo del escudo social que predica el gobierno, ¿no? En el sentido de decir que hay que atender a los que son vulnerables y hay que atenderlos seguro. Pero el verdadero escudo social son las empresas. En un sistema de economía social de mercado como es el español, son las empresas los motores y, por tanto, ese es el escudo social. Y en un país que tiene tantos parados, ya no digamos paro juvenil como España, esto tiene que ser especialmente atendido. Es decir, creación de empresas, revolución y transformación de las empresas en línea para poder colocar a jóvenes que tendrán que formarse. Porque, atención, los jóvenes deben abandonar esa línea que al menos nos enseñan las televisiones de hedonismo y un poco frivolidad. No, tienen que esforzarse, y tienen derecho a recibir un país digno y en progreso, pero ellos tienen sus deberes. Y dicho esto, yo no me quedaría aquí. Muchas gracias. Thank you very much, señor José Luis Bonet. Our next speaker is Nuestro orador siguiente es el doctora María Neira. Doctora Neira, desde su punto de vista, ¿cómo la Organización Mundial de la Salud enfoca el tema de la seguridad en el turismo? Estoy Buenos días. Pensar en qué voy a hablar. Si me parece que mucha gente por lo menos muchos de los participantes habla español y creo que si están de acuerdo usaré esa lengua, pero si les parece que no es apropiado paso al inglés inmediatamente sin ningún problema, o podemos hacer algo híbrido, visto que es lo que está más de moda. Yes, you prefer English? María. ¿Prefieren inglés?
María, tenemos traducción simultánea. Pues muy bien, perfecto. El gusto de utilizar mi lengua materna si no es un problema para nadie. Un placer estar con viejos conocidos, viejos amigos y personas que han tenido mucho que ver en esto de una alimentación sostenible en España. ¿Cómo ve la Organización Mundial de la Salud el turismo? Es evidente que el turismo aporta o se va a buscar cuando se hace turismo una diferencia cultural, una diferencia geográfica, una diferencia de cosmopolita, de ir a buscar a otro tipo de personas, evidentemente la gastronomía, el arte, pero detrás también hay toda una industria. Y esa industria tiene que seguir los patrones establecidos para proteger y promover la salud de las personas y asegurarse su bienestar. Creo que una de las mejores lecciones aprendidas, cuánto ahora la aplicaremos o no, dependerá de nuestra capacidad como sociedad a usar esa inteligencia. Una de esas mejores lecciones aprendidas, decía, es que para reducir nuestra vulnerabilidad frente a otras posibles pandemias o crisis o simplemente un agente infeccioso que aparezca, que se cuele en esa barrera entre la salud humana y la salud animal, vamos a tener que entender mejor que nuestra relación con el medio ambiente, con los ecosistemas, con la biodiversidad es fundamental. Y esto tiene que ser importante para un turista también. Cuando una persona viaja a otro país, creo que ahora todos como individuos tenemos que reconocer que lo que está alrededor de nosotros, ese medio ambiente, es algo que protege o pone en riesgo mi salud. Y por lo tanto, estemos donde estemos, esa consideración de respeto al medio ambiente, de no contaminar, de reciclar, de no destruir a nuestro paso todo lo que tocamos, va a tener que ser una consideración importante. Otra es dónde empieza el sistema alimentario. Y el sistema alimentario sostenible empieza en la utilización de fertilizantes, en la utilización de pesticidas, en qué tipo de agricultura, prácticas agrícolas no agresivas, prácticas agrícolas que no nos den resultados solo inmediatamente, sino que tengan también un futuro a medio y a largo plazo, que eso va a proteger también perfectamente el business, el negocio. No podemos producir y destruir. Esa alimentación sostenible pasa también por ese tercio de alimentos que producimos todos los años y que se destruye, que no consumimos, que hay que además eliminarlo. Un tercio de la producción de alimentos mundial se elimina y hay que encontrar incluso la manera de eliminar esos alimentos que a veces contribuye todavía más también al calentamiento global y a esa contaminación. Tenemos que ser conscientes también de todo el empaquetado, la distribución, esos plásticos que afortunadamente está entrando también ya en la cultura, pues no tener ese empaquetado para una pieza de manzana, un plástico, un cartón y además ponerle un lacito y además dar una bolsa de plástico para que se lo lleve a casa. Creo que tenemos que ser muy conscientes y exigir mucho, no solo a las empresas, a nosotros también como consumidores, para entre todos evitar esas toneladas de plástico, millones de toneladas de plástico que van a terminar en el océano, que van a terminar en esos pescados que luego nos vamos a comer. Por lo tanto, también puede tener un impacto negativo en la calidad de nuestros alimentos. Claro que hay que proteger ese patrimonio gastronómico, esa riqueza gastronómica que va a aportar mucho a la economía de un país. Pero entre todos tendremos que ser capaces también de que ese turismo sea un turismo respetuoso con el medio ambiente, sea un turismo consciente de la importancia de reciclar, de no contaminar, sea un turismo exigente en ciertos patrones de seguridad alimentaria, en la calidad de esos alimentos que consumimos, pero también en cómo se sirven esos alimentos y cómo fueron producidos. Por supuesto que en el turismo nos preocupan otras cosas también, como antes de empezar ese viaje, pues evidentemente los carnets de vacunación y no
hablo del COVID-19, hablo de en general otro tipo de vacunas, depende a qué países se viaja, una ética y unos principios en cuanto a menores, en cuanto a cierto tipo de turismos que todos conocemos y que serían espantosos incluso de nombrar y que para los cuales la ley tiene que estar, por supuesto, bien protegida. Creo que esa transformación que necesitamos ahora después del COVID, para reducir, como decía, esa vulnerabilidad frente a posibles futuras crisis, pasa por un sistema alimentario sostenible, pasa por unas prácticas de consumo, de producción más local y que haya viajado menos y que por lo tanto tenga también este slow food concept, pasa por una cocina que claro que sí que la dieta mediterránea es importante y ninguna duda de su aportación. El problema es cuando se consume esa dieta mediterránea 6 veces al día y en cantidades muy importantes. Seguimos teniendo que promover la calidad de esos alimentos y cómo se combinan esos alimentos, pero también asegurarnos de que los precios son asequibles. Todavía tenemos en algunos países ese problema de que la alimentación procesada, en fin, que no tienen esa calidad que querríamos ofrecer, siguen siendo los más baratos y por lo tanto para familias humildes siguen siendo la respuesta a una alimentación diaria en los hogares, ¿no? Todas estas cuestiones, evidentemente, si ahora como sociedad queremos recuperarnos y queremos aprender, creo que ese sistema alimentario no solo sostenible, sino también lúdico, con placer gastronómico y con un respeto por ese medio ambiente y con una visión muy holística de todos los sectores, el de la agricultura, el de los empresarios, el de los consumidores, el de los cocineros, el de los responsables de salud pública. Creo que sería importantísimo que las políticas agrícolas, nutricionales y de salud pública y de economía estuvieran pensadas de una manera más holística, incorporando todos estos aspectos. Estoy segura de que se puede conseguir y estoy segura que se necesitan también alguna mesa redonda de discusión como estas para asegurarnos de que no perdemos ninguna de esas lecciones que tan tristemente hemos aprendido durante esta pandemia, pero de las cuales efectivamente podemos sacar una oportunidad no solo de mejor salud y bienestar, sino también de hacer recuperar nuestra economía y mejorar nuestra sociedad. Doctora Neira, muchísimas gracias por haber compartido desde la atalaya de la Organización Mundial de la Salud esta mesa redonda. Ha mencionado el tema del Green Deal, en ello estamos. De hecho, en Fundación Triptol tenemos un equipo de 30 investigadores intentando analizar desde los diferentes ángulos hacia dónde intentamos o hasta dónde podemos ir. Esto es todo un reto en los próximos años. Y tal vez ha mencionado el tema que puede ser de interés en los próximos años, esta coordinación a nivel mundial de diferentes agencias cuando hablamos del tema holístico. Tal vez aquí podemos añadir algunas palabras, esta coordinación mundial de diferentes agencias en sus ámbitos. Sí, efectivamente, seguramente habrán oído ya este concepto del One Health, de una salud, donde la FAO, la Organización Internacional de Epizootoías y la Organización Mundial de la Salud tienen que tratar de integrar esa salud animal, salud humana y salud ambiental, que parece algo lógico y que ya se empezó a trabajar en ello hace mucho tiempo, pero que ahora está claro que más que nunca tenemos que reforzar esa coordinación, no solo evidentemente con las autoridades como la Unión Europea, o va más allá, va a nivel global, y creo que la parte que queda más por integrar es la parte de salud ambiental. La salud ambiental donde efectivamente va más atrás en ese origen de la enfermedad o de la ausencia de la enfermedad y tiene que ver con esa planificación desde el inicio de ese sistema alimentario, sobre todo, y como decía, evitar esa deforestación, esa agricultura agresiva, esas prácticas de empaquetado, de consumo y de destrucción de ese consumo que tienen que ser incorporadas ahora en una estrategia mucho más
en fin, mucho más inteligente si queremos realmente resolver este tema. No sirve de nada hacer una producción de un alimento con toda la seguridad y con toda reduciendo la huella de carbono en ese lugar si después va a viajar alrededor del mundo empaquetado 50 veces en plástico y esos plásticos nos los vamos a comer en un buen plato de pescado, o nos vamos a comer mercurio porque no controlamos nuestras emisiones. En fin, vamos a tener que movernos en una sociedad que exija mucho más y que vuelva un poco más al sentido común y a una producción de alimentos y de movimiento como nuestra sociedad, donde tengamos que tener también una transición energética limpia lo antes posible, porque eso también nos está contaminando mucho y nos condiciona muchísimo. Gracias. Doctora Nira, muchísimas gracias. Our next speaker is Professor. El siguiente ponente es el profesor Fortefrancesco. ¿Cuál sería el papel de la alimentación tradicional en el desarrollo contemporáneo del turismo? Gracias. Es un honor estar aquí. Después de lo que ha dicho el señor Bonnet, el turismo gastronómico es una de las cuestiones más importantes, pero cuando hablamos del turismo alimentario o gastronómico, en donde primero está ahí para probar la comida, de ahí la alimentación está al centro del turismo, es uno de los pilares. No puedes tener una buena experiencia turística sin tener en cuenta la comida. ¿Y cuál es la comida que estamos buscando? Bueno, de hecho, sería comida que sea buena, deliciosa, pero también que pueda satisfacer las necesidades de conocer el sitio que estamos visitando. Esto estaría en el centro de lo que sería el turismo gastronómico, el turismo por la comida. Esta sería la tarjeta de visita de cualquier destino para hacerlo único. Y este sentido de su singularidad que está presente ahora en el presente, todas las ubicaciones, todos los destinos están compitiendo los unos con los otros. Y por supuesto, esto es algo difícil porque también estamos hablando de la contaminación, las emisiones, competencia entre los diferentes países, y es un reto que dentro de un país tenemos que hablar cada vez más también con la Unión Europea, por cierto, porque debemos estar compitiendo Italia contra España. No, bueno, fuera del fútbol, ¿no? Pero esa es otra historia. Bien, por otra parte, ¿cuáles serían los aspectos que se deberían de pedir en los alimentos tradicionales? Bueno, de hecho, hay diferentes aspectos. Primero tenemos que ver que la primera historia es la historia de la tradición. Esto es algo muy relevante para los turistas occidentales. Cada vez más, de la modernidad, la globalización, los turistas urbanos están buscando algo que les transmita más de la historia del país, del lugar que están visitando. El primer elemento sería el sentido de la historia, de la cultura, pero no es lo único, porque también hay otro elemento, una demanda más potente, y es la de la salud. Entonces, esto es algo muy importante, especialmente en los países en vías de desarrollo. ¿Cuáles serían los riesgos del peligro alimentario, que está ahí muy presente? Con respecto a los productos tradicionales o productos
que que se cultivan orgánicamente o en granjas orgánicas, si te puedes fiar, cuál es tu grado de confianza, también lo que te dice de la cultura del lugar. También, como se ha mencionado antes, también hay otros aspectos como el embalaje, el plástico. Hay muchas. Primero está la cuestión de la cultura, luego está la salud. Y tenemos que recuperar nuestro patrimonio, no solo en cuanto al turismo, pero también en la industria agroalimentaria. Realmente pienso que estos serían como los escudos de nuestra sociedad. Estoy de acuerdo con el señor Bonet. El hecho de volver la mirada al patrimonio, ¿no?, la historia, y cómo se puede adaptar a nuestro entorno. Y pues esto sería la manera de seguir adelante. Muchas gracias. Esto sería la visión italiana, digamos. Bueno, nuestro siguiente ponente es Jordi Valls. El suministro, la trazabilidad y la seguridad alimentaria acorde con la sostenibilidad en las grandes concentraciones urbanas, sabiendo que usted dirige el mayor mercado de producto fresco del sur de Europa, que no es poco. Bueno, primero, gracias por invitarme y gracias a María Neira porque les ahorra a ustedes mi horrible inglés, mi acento catalán, y me permite poderme expresar con más tranquilidad. Yo empezaría por la palabra garantizar. Yo creo que es importante cuando hablamos de sustentabilidad o sostenibilidad hablar de garantizar. Yo creo que el COVID ha puesto en evidencia que lo que para nosotros antes del COVID era una cosa bastante normal, que es la garantía del suministro alimentario, pues hemos visto y estamos viendo que hay fragilidad. Con lo cual, la garantía del suministro es un elemento absolutamente clave. Y es clave para el sector público. Si nosotros estamos en un lugar que se llama la Casa de la Llotja, ¿no? Y la Casa de la Llotja es la lonja de cereales. Si nos vamos un poco más allá, vamos a estar en el Born. El Born es el antiguo mercado de abastos de la ciudad de Barcelona. Y si nos vamos un poquito más allá, lo que era al Parc del Miró, es donde había anteriormente el matadero. Todos y cada uno de estos lugares eran espacios determinados y ejecutados por el sector público, conjuntamente luego con acuerdos con el sector privado, para garantizar el suministro. Si nosotros hablamos del siglo XIV, una de las principales cosas que tenían las ciudades es tener molinos de harina y fabricar el pan. Con lo cual, no vamos a volver a ese momento en conceptos de lo que hacía el sector público, pero sí que hemos de volver a la garantía del suministro, porque no es tan evidente. Y además, cuando hablamos de ciudad, si se me permite un poco ser no radical, pero como mínimo, una ciudad es probablemente un elemento bastante insostenible. Una ciudad exporta conocimiento, exporta cultura, es un lugar de civilización, pero es un lugar que importa agua, importa energía y importa alimentación. En datos de producto fresco de Mercabarna, con lo cual no pueden ser equiparables lo que ocurre en Italia, en Turín, o lo que pueda llegar a ocurrir con otros productos alimentarios. En Mercabarna, que más o menos damos abasto de comida de producto fresco. Y cuando hablamos de producto fresco es fruta, verdura y pescado, a un 33% de la población a través de pequeñas tiendas y mercados. Nosotros aproximadamente entre un 15% del producto es producto que viene a 100 kilómetros, podríamos decir la región de Cataluña. Entre un 50 y un 65% es producto que viene de España, no está mal, ¿eh? Y un 20-25% o un 30% si es pescado, son productos que vienen de importación-exportación. Entendiendo la importación-exportación Italia-Francia y algunos productos que vienen lógicamente pues, desde Chile, de alguna forma, ¿no? Con lo cual, esta es la realidad que tenemos. Hemos de incrementar los productos de proximidad, sin lugar a dudas. Hemos de incrementar los productos sostenibles bio, sin lugar a dudas. Pero lo que tiene que hacer un mercado, primeramente, es garantizar el producto. Porque no está garantizado. En Barcelona sí que está garantizado, pero tiene sus fragilidades como las grandes ciudades. Pero a nivel planetario no está garantizado. Yo creo que el primer premio Nobel que se otorgó en el año 1970 fue a un ingeniero agrónomo de Iowa, de origen noruego,
que es discutido actualmente por el tema de los transgénicos, etc. Pero en su momento se le dio el premio Nobel porque se manifestó que era una persona que había salvado 1.000 millones de habitantes. En el 1970 en el planeta había problemas de alimentación muy importantes. Vamos a tener retos de la alimentación extraordinariamente importantes, básicamente por dos cosas. Uno, hay un crecimiento demográfico, que en el año 2050 seremos 7.500 millones de personas, y la alimentación como sector es un sector que genera el 30% de emisiones, requiere el 70% de los consumos de agua y además ha generado un cierto deterioro. Pero ha de haber un nuevo ciclo, como hacía mención María Neira, es cierto, pero el reto es extraordinario, es brutal el reto, ¿no? Y requiere tecnología. Y requiere también, desde el punto de vista un poco antropológico, recuperar ciertos conceptos que a veces incluso, y yo creo que aquí el turismo juega un papel extraordinario, que se han visto excesivamente o que se han dejado aparte, ¿no? Cuando los pueblos andinos hablan de Pachamama, les hemos de dar un aspecto serio a lo que están planteando, ¿no? Cuando uno no sabe o ignora que en Chiloé con los mapuches hay más de 100 tipos de patatas, esto es un elemento turístico importante, ¿no? Cuando nosotros hablamos del volumen de granos que existe en México y cómo la cultura del trigo y del corn está vinculado a los pueblos oaxaqueños o los olmecas, estos son elementos importantes. Yo creo que lo que ha de hacer un mercado mayorista es garantizar el producto, hacer crecer el producto de proximidad, sin lugar a dudas, pero también intentar introducir qué es lo que comemos, de dónde viene y cuál es la cultura de la que comemos. Buena parte de las fiestas históricas que hay en ciudades y pueblos, probablemente de todas partes, van vinculados al cambio de las estaciones y van vinculados a la alimentación, porque el cambio de estación va vinculado a la alimentación. Yo creo que un turista que viene aquí, al que se le ha de garantizar la comida y una buena experiencia, sin lugar a dudas, y estoy muy de acuerdo, la alimentación es una base del turismo, ha de regresar a su casa con un elemento de conciencia. Lo que ha comido, por qué lo ha comido y qué raíces antropológicas y sociales tiene este elemento. Yo creo que esto es lo que hemos de hacer y, lógicamente, asegurar la trazabilidad y entender que el sector público tiene una función pública en la garantía del suministro de producto. Y para termino. La sostenibilidad es clave, si no, no podemos asumir este reto. Pero como dicen los ingleses, no sustainability without affordability. Tener producto accesible y producto asequible. Si no, no habrá sostenibilidad. Lo dejo aquí. Casi nos ha dejado con el caramelo en la boca, que se dice. Pero, en fin, realmente todo un reto abastecer a esta población creciente y además concentrada en grandes ciudades. Esto es mucho. Y, por supuesto, se ha mencionado la ciencia y la tecnología probada sin restricciones y el presidente José Luis Bonet ha apuntado que tenemos todo un reto el año que viene que procuraremos, tal vez en un World Summit, pues dilucidar todos estos retos que se nos abalanzan, en fin, con una cierta premura. Nuestra siguiente speaker es George Zines. Good morning. Hello. From your point of view, George, de su punto de vista, ¿cuál sería el papel del ecoturismo en el futuro del turismo? First of all, I'd like to thank the organizers for inviting me. It's a pleasure to be here. It would have been even better to be in person, but next time. In regard to ecotourism, I think, especially after COVID conditions, it's becoming more and more popular. It's an alternative way of the traditional tourism. What is the connection between ecotourism and food? Well, in a lot of these protected areas, we can produce some unique products that can be of interest and to people to buy. In addition, a lot of the organic farms or organic products, you can have ecotours. Finally, I believe, with ecotourism, you can also promote the local cuisine. And why is this important? Well, this is important because it can provide an alternative economic income to rural areas. And of course, this correlates to SDG 8, decent work economic growth.
In addition, I believe a lot of these products, if we can produce from these protected areas, you can have, for example, a sticker or some information about the ecosystem they come from. If people read this, it is more likely they will be interested in protecting or preserving it. So I think that's another interconnection. Finally, if you have some of these products, food products from these areas, you can provide an additional income that can help for the preservation of these areas. That way you can actually contribute to SDG 13 and 14, which is life below water and on Earth. Overall, I believe ecotourism has been growing in the last decades. I think it still has great potential to grow even more, and we've seen what happened with COVID. And I think it's the way to achieve sustainable tourism. I don't think it's for every area, but I think it'll provide an alternative. Many people will like it in the future, and it also can help in many other aspects. For example, preserving a protected area or a World Heritage Site. Well, challenge. Thank you very much. And now, Gracias. Y ahora nuestro siguiente ponente se va a unir desde Argentina, la doctora Carmen María Ramos. Se puede hacer desde una cátedra UNESCO de turismo cultural a la Agenda 2030 en relación con los sistemas alimentarios? Bueno, antes que nada agradecer la invitación a participar en esta importante cumbre internacional que debate nada menos que sobre el futuro del turismo. Muy agradecidas también a la invitación de la Fundación Tripto Lemos, que ha sido y es impulsada por el doctor Federico Mayor Zaragoza, creador justamente de las cátedras UNESCO hace más de dos décadas, que han sido de una proyección extraordinaria para nuestros países por las posibilidades que ofrece de trasvasar conocimientos, de trabajar en redes, etc. Nosotros yo soy Carmen María Ramos, directora de la Cátedra UNESCO de Turismo Cultural de Argentina. Nosotros fuimos incluidos por la UNESCO o aprobados para llevar adelante esta cátedra en el año 2007. Hemos sido renovados 4 veces, esta vez hasta el año 2023. Integramos una red de cátedras UNESCO de Cultura, Turismo y Desarrollo que se coordina desde la Universidad de la Sorbona y que integran más de 30 universidades y centros de estudio en esta especialidad en el mundo. En nuestro trabajo en los campos del turismo cultural y del turismo de patrimonio incorpora de manera irreversible a la salud, al medio ambiente, a la biodiversidad y al cambio climático de manera transversal en todos los temas que encaramos. Con este enfoque hemos graduado en estos años a más de 300 profesionales de Argentina y la región. Hemos sido declarados de interés educativo y cultural por el Parlamento del Mercosur, que integra a los países de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil. La innovación en tiempos tan críticos y desafiantes como los que atravesamos es para nosotros una búsqueda constante. Hablamos de sostenibilidad y entendemos que en la base de la sostenibilidad está la alimentación. El turismo cultural y el turismo de patrimonio ofrecen oportunidades de sinergias extraordinarias en este sentido, con las rutas alimentarias, los itinerarios gastronómicos, los paisajes culturados ligados a la producción agroalimentaria, etc. Europa abrió caminos muy valiosos en este sentido, pero América Latina también es pródiga en ejemplos. La ruta de la sal prehispánica en México, la ruta del café en Colombia, la ruta de la yerba mate en Argentina, los caminos del vino en Argentina y Chile, la cocina tradicional peruana, la tradición gastronómica de Michoacán, que es patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO, son apenas algunos de estos ejemplos. Los sistemas alimentarios de nuestros países hunden sus raíces en cultivos ancestrales, como los de la cordillera andina, en herencias de la cocina colonial,
en hibridaciones y maridajes entre lo que nos trajo la inmigración y lo que encontraron en estas tierras los que llegaron. Como también sabemos, el impacto de la pandemia del COVID-19 está afectando a la industria de los servicios y dentro de este sector particularmente al turismo. Si hablamos de restablecer la confianza, pensemos en la necesidad de forjar lazos cada vez más sólidos entre la cultura, el turismo y todos los eslabones de la cadena alimentaria, desde el territorio, los cultivos y las especies de cada zona, el clima en el que se desarrollan, hasta la comida propiamente dicha con sus materias primas, sus productos elaborados y recetas locales y regionales, sus componentes identitarios, sus sabores y sus aromas. La comida es fuente de inspiración, es cultura, es arte, genera vínculos, se relaciona directamente con el medio ambiente, es un estímulo y un motivo de interés importante de los viajes nacionales e internacionales. Una mirada holística sobre este tema abre nuevas oportunidades de empleo y de inclusión en zonas rurales e incluso urbanas postergadas. Hay una creciente demanda de experiencias auténticas relacionadas con la comida y la alimentación. En la etapa post-pandémica, los consumidores y los viajeros buscan y buscarán por mucho tiempo aún experiencias al aire libre y entornos naturales. Es interesante crear una cadena de valor del turismo para empresas agroalimentarias, promover productos locales y mejorar la experiencia de los visitantes. El turismo gastronómico toma envergadura y tiene un potencial enorme en relación al crecimiento sostenible. Esto es muy importante y juega un papel central en la relación de los objetivos del desarrollo sostenible y en la Agenda 2030. Como bien sabemos, los 17 objetivos están integrados, ya que reconocen que las intervenciones en un área afectan a los resultados de las otras y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medioambiental, económica y social. El turismo puede contribuir directa o indirectamente a todos ellos. Puntualmente está incluido en algunas de las metas de los objetivos 8, 12 y 14, relacionados respectivamente con el crecimiento económico, inclusivo y sostenible, el consumo y la producción sostenibles y el uso sostenible de los océanos y los recursos marinos. Como estrategias de desarrollo, las rutas alimentarias tienen un potencial enorme en nuestros países sudamericanos, donde la lucha contra la pobreza está lejos de resolverse. El sueño del hambre cero parece cada vez más lejano y el impacto de la pandemia ha profundizado las carencias. Es justamente por eso que la necesidad de una acción coordinada y de ideas innovadoras es cada vez más acuciante. La reactivación del turismo ayudará a impulsar la recuperación y el crecimiento, pero es esencial que los ingresos que se generen se distribuyan de manera amplia y justa. Abundan los ejemplos de los beneficios de un turismo sostenible para el desarrollo y el empoderamiento de las comunidades que cuidan, valoran y promueven sus entornos culturales y naturales, pero que a su vez requieren de herramientas y de capacitación continuas, conceptos claros y alineación con los objetivos del desarrollo sostenible a nivel global. Las cátedras UNESCO somos un vehículo apropiado y disponemos de herramientas conceptuales y metodológicas para concientizar, movilizar y trabajar en este sentido. Muchas gracias. Gracias, doctora Ramos. Vamos terminando esta mesa redonda. Hemos tenido 6 magníficas exposiciones, 5 países y encima vamos a terminar on time. Y además hemos coordinado, gracias a todo el equipo, la representación online y presencial. Magnífico. As a summary, we could say that the pandemic Podemos decir como resumen que la pandemia ha mostrado la importancia de tener un sistema sólido y seguro a nivel mundial. La alimentación es clave en el turismo y
y también en mantener los retos sostenibles. Lo que hemos hablado en este panel, la complejidad, la riqueza de la alimentación se han mostrado, y la intervención entre el turismo, la comida, la territoria, la sostenibilidad, el cambio climático, la logística, la educación y los mercados, entre otras muchas cosas, se ha visto evidente. La confianza es un concepto subjetivo, es difícil de medir. La seguridad es el objetivo que debemos de tener. Todos los productos alimentarios tienen que ser seguros, no importa cómo se produzcan. En este sentido, para garantizar el futuro, tenemos que tener una coordinación máxima con todos implicados. Y para esto, las organizaciones internacionales y las empresas juegan un papel importante. Muchas gracias a todos. Thank you very much. Muchas gracias. Yvonne and company, ladies and gentlemen. Señoras y señores, It for the food. hemos terminado, pero creo que también hay comida, ¿no? Que podemos comer comida abajo. Entonces, a las 3:30 los convoco a volver para más debates interesantes. Estamos hablando de las ciudades verdes, el turismo urbano. Parece que es algo contradictorio, pero tiene que haber el elemento de sostenibilidad y tiene que haber una sociedad en donde todos ganamos. 1 de cada 4 puestos de trabajo se basa en el turismo, y yo creo que va a ser aún mayor en cuanto al empleo. Así es que, bueno, es tiempo de comer, pero por favor, quiero que vuelvan todos a las 3:30 para más debate interesante sobre el turismo verde y el entorno verde. Gracias y buen provecho. Prepara't perquè tindrem feina, la cimera aquesta ha de ser interessant. Hem de preparar. Is it 1 out of 10? I read in the information about this event. Sí. 1 out of 10. Okay. Sí. Sí.